ese tipo de energías, aunque son de muchísimo menor impacto para el ecosistema y para el planeta, pues también tienen su talón de Aquiles, que es la estabilidad en la generación de energía eléctrica. Es decir, las predicciones, por ejemplo, que se hace con la radiación solar, los vientos como soplan para el caso de la eólica, pues al final del día no son factores fijos en los que se pueda confiar 100% y necesitan una base que permita respaldar esa fuente de energía. Y el gas natural pues es un combustible que tenemos disponible, que sabemos cuánta cantidad necesitamos y los equipos en donde la podemos utilizar para ese respaldo de las energías renovables no convencionales. El día de hoy estaremos conversando sobre el papel del gas natural en la matriz energética en Colombia, su rol en la transición energética que estamos viviendo y las vicisitudes de este energético en nuestro país y en otras regiones de América Latina. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Y bienvenidos a la tercera temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Juan Carlos Padilla Oricoechea es asociado senior de la firma de abogados Brigario Urrutia desde el año 2021. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de gas natural, ha trabajado en la gerencia de gas de Ecopetrol, ha estado vinculado a TGI, ha estado asesorando proyectos de LNG, es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia y también cuenta con un magíster en Derecho Internacional de los Negocios de la Universidad ESADE Ramon Llull de Barcelona. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo acá. Juan Felipe, muchas gracias. Un placer para mí estar en esta invitación de la Universidad Externado y bueno, muy contento de poder conversar hoy de un tema que me apasiona. No, magnífico, porque este es un tema central en la transición y entremos en materia. Juan Carlos, ¿cuál es la situación del gas en Colombia? Bueno, Juan Felipe, yo creo que para uno poder hablar de la situación actual del gas natural en Colombia tiene que hablar un poquito de la historia. Digamos que todo el mundo está acostumbrado hoy a prender su estufa y que en todos los apartamentos donde uno alquila o compra, pues la estufa de gas predomina entre los 4 fogones y el calentador es a gas. Pero eso tiene una historia gigante y muy importante detrás a nivel institucional y a nivel empresarial, con una cantidad de esfuerzos muy importantes pues que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, en la producción, desde el hallazgo de Guajira al norte de Colombia en la plataforma offshore en los años 70 hasta la consolidación de campos de gas natural como en el Piedemonte Llanero, como son Cusiana y Cupiagua, pasando por el desarrollo de la infraestructura de transporte de gas natural que arrancó Ecopetrol hace también unos 40-50 años, que después dio origen a lo que se llamó Ecogas, que hoy en día conocemos como TGI, todo el desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural en la costa desarrollado por compañías como Promigas y llegando a la distribución, digamos, en cada una de las ciudades, en los grandes centros de consumo y también en las zonas más apartadas donde el gas natural pues realmente es un protagonista en compañías que hoy en día pues son muy importantes, no solamente para el sector del gas natural, sino en general para la industria colombiana y el empresariado colombiano como EPM, como Vanti, Gases del Oriente, Gases del Caribe. Digamos que son compañías que nos llevan acompañando muchísimos años y que son testigo de una cantidad de decisiones de política pública que en su momento se tomaron para poder tener hoy uno de los sistemas de gas natural o de distribución, de comercialización de gas natural más desarrollados, diría yo, que en América. Digamos que Argentina, Brasil no llegan ni siquiera a los talones del desarrollo de la industria del gas natural que tiene Colombia. Y eso, digamos, se explica con 2 elementos fundamentales que permitieron el desarrollo del gas natural en Colombia, y es el gas natural como servicio público domiciliario y como fuente de respaldo del sistema eléctrico colombiano. Entonces, esos 2 elementos permitieron que tengamos
digamos, ese sistema que hoy nos permite explorar datos como que, por ejemplo, tenemos 11 millones de usuarios de gas natural en Colombia. Un usuario no son las 4 personas de una casa, sino un usuario es la conexión. Eso significa que tenemos alrededor de 36 millones de colombianos que se benefician con gas natural, más de 7.700 kilómetros de redes de gasoductos y una cobertura nacional que alcanza el 82%. Ahora, ese es el lado del desarrollo y de la historia de que tenemos. Pero, digamos, para responder su pregunta, nos estamos enfrentando en una situación en la que el gas natural hace parte esencial de la matriz energética colombiana, pero que está enfrentando un momento en el que se puede decir que estamos avisorando una crisis. El factor R sobre P, que es ese índice que se inventó el regulador hace muchos años para decir cuánto tiempo nos queda para consumir las reservas de gas natural que tenemos, está en 7.2 años. Es el índice o el nivel más bajo en casi 20 años de la historia del gas natural en Colombia, con unos posibles periodos de estrés del sistema en temporadas de sequía como lo que probablemente ocurrirá a principios del 2024 con el fenómeno del Niño, que puede generar unas situaciones de desabastecimiento. Entonces tenemos una gran historia, un buen desarrollo, una gran infraestructura, una fuerte infraestructura que inclusive ya cuenta con infraestructura para la importación de gas natural a través del GNL, pero que enfrenta unos retos muy importantes en materia de seguridad energética, que es un concepto que yo creo del cual hoy hablaremos bastante. Juan Carlos, ¿y entonces será que vamos a terminar siendo víctimas de nuestro propio invento? Porque masificamos el gas natural en Colombia y ahora la UPME saca el Plan Energético Nacional donde uno de sus escenarios es que vamos a empezar a importar en el 2026. ¿Eso cómo pinta? Yo creo que no deberíamos ser víctimas de nuestro propio invento, sino continuar con ese desarrollo exitoso de la industria del gas natural en Colombia. Es decir, hemos enfrentado retos en el pasado, sin duda. Haber hecho una plataforma offshore en los 70s y traer ese gas hasta el interior para poderlo llevar hasta Cali, yo creo que es la muestra de lo que un país puede hacer cuando se propone, cuando tiene un propósito común. Estamos en un momento de estrés, pero creo que también estamos a tiempo de tomar las decisiones correctas, tanto desde el punto de vista de política pública como las compañías que estoy seguro que están comprometidas con continuar ese desarrollo. Entonces, el escenario que plantea la UPME yo creo que es un escenario realista, es un escenario técnico que hay que enfrentar con las herramientas que tenemos. Si la solución es importar, pues digamos en su momento habrá que evaluarlo y mirar cuál es ese impacto a la exposición, por ejemplo, de los precios del mercado internacional de gas natural, pero yo creo que tenemos las herramientas para enfrentar ese tipo de retos y Colombia, pues con la historia que arrancamos contando, creo que tiene las herramientas para salir avante en una situación pues con un reto como el que estamos enfrentando. Juan Carlos, pero además es que usted es experto en el tema de transporte y yo sí no lo puedo dejar pasar de preguntarle esto, y es que una de las grandes noticias, buenas noticias que se daba es que iba a haber finalmente una integración o una conexión entre el mercado del interior y el mercado de la costa y que eso pues nos iba a cambiar un poco el panorama y el mercado iba a crecer seguramente y pues ahí va a haber más competencia, más liquidez, una cantidad de cosas buenas. Pero recientemente vemos que compañías del sector que están ahí empiezan a echarse para atrás, a tener unas decisiones un poco de inversión diferentes. ¿Cómo está la cosa del transporte del gas natural en Colombia y qué tanto de este estrés vamos a ver? Bueno, yo no me quiero meter en las decisiones de las compañías. Yo creo que los planes para generar la bidireccionalidad y ese anillo de seguridad del que ha hablado el Ministerio de Minas y Energía por varios años, yo creo que son planes que van. Yo creo que son planes que las compañías de transporte y las de, digamos, también las que intervienen como clientes de los transportadores, es claro que se necesita esa infraestructura. Yo creo que TGI y Promigas, como compañías que desarrollan la industria del transporte de gas natural, ven con buenos ojos esa bidireccionalidad, porque eso no solamente le genera la posibilidad de una mayor liquidez del mercado del gas natural como un commodity, sino que también pues eso incrementa la probabilidad de que la tubería o la infraestructura que está construida pues sea efectivamente utilizada. Y pues bueno, esta crisis a la que estamos enfrentándonos o la que probablemente va a ocurrir con el fenómeno del Niño, con un sistema de bidireccionalidad, yo creo que nadie puede decir o es muy difícil que alguien contradiga la necesidad de esa infraestructura y que las compañías seguramente tomarán las decisiones para llegar a que eso sea una realidad. Juan Carlos, y digamos ya pasando a las discusiones que se dan en estos últimos años y probablemente en el futuro, ¿cuál es el papel del gas natural en la transición energética, pues tanto a nivel nacional
como a nivel comparado? Bueno, sí, Juan Felipe, eso realmente es una pregunta que a mí me gusta responder, digamos otra vez como con la historia, porque la historia nos muestra la manera como hemos resuelto problemas similares en el pasado o también las equivocaciones que hayamos podido tener. En los 90 tuvimos una crisis energética que se denominó popularmente como el apagón, que dio origen a cosas muy divertidas como la luciérnaga y bueno, recuerdos para algunos de nosotros, de pronto la gente que nos oye no vivió esa época, pero en los 90 tuvimos un racionamiento de energía eléctrica. Y ese racionamiento se dio porque como ahora viene el fenómeno del Niño, en su momento pues también se presentaba y nuestra matriz energética era fundamentalmente hidroeléctrica. Y en ese momento pues se tomaron las decisiones del apagón y cuando pasó el Niño pues se tomaron decisiones de política pública que buscaban en ese momento otra transición y era pasar de una matriz eminentemente hidroeléctrica a una matriz respaldada o que pudieras verse respaldada en energía termoeléctrica como combustible fundamental, el gas natural. Entonces, precisamente el gas natural ha sido pues ese energético que nos ha permitido sobrellevar y, digamos, sobrevivir a esas transiciones que se generan derivadas de situaciones climatológicas, de situaciones naturales o inclusive también situaciones inclusive políticas y de orden público. Entonces, en el caso colombiano, pues esa transición que se dio inicialmente de la energía hidroeléctrica a la termoeléctrica, una transición en la que la hidroeléctrica sigue siendo protagonista, pero que necesita el gas natural como fuente de respaldo, es un escenario de alguna manera similar al que estamos enfrentándonos hoy. Es decir, el planeta en general está de acuerdo en que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hay que reducir el impacto en la generación de energía eléctrica en sistemas como los hidroeléctricos, que también tienen un impacto, digamos, en la biótica, en los ecosistemas donde se construyen, a energías más limpias como la eólica o con menos emisiones, quisiera decir, o de pronto con menos impacto como la eólica y la solar. Entonces, esas energías, digamos que en el común de las personas se perciben como energías absolutamente limpias. Y la realidad es que todas las energías, cualquier tipo de producción de energía, genera un impacto y por lo tanto una emisión que necesita o que tiene un impacto pues en la naturaleza como tal. Entonces, ese tipo de energías, aunque son de muchísimo menor impacto para el ecosistema y para el planeta, pues también tienen su talón de Aquiles, que es la estabilidad en la generación de energía eléctrica. Es decir, las predicciones, por ejemplo, que se hace con la radiación solar, los vientos como soplan para el caso de la eólica, pues al final del día no son factores fijos en los que se pueda confiar 100% y necesitan una base que permita respaldar esa fuente de energía. Y el gas natural, pues es un combustible que tenemos disponible, que sabemos cuánta cantidad necesitamos y los equipos en donde la podemos utilizar para ese respaldo de las energías renovables no convencionales. Entonces, creo que nos estamos enfrentando nuevamente a ese escenario de transición donde la energía, digamos, no renovable, no tradicional, no convencional, pues necesita el respaldo del gas natural precisamente para poder ofrecer lo que todos necesitamos y es que la energía pues llegue, que no haya nuevamente un apagón. Entonces ese pues me parece que es el caso colombiano, el gas natural, por eso digamos el título de este podcast es el pasado, el presente y el futuro del gas natural en Colombia. Yo sostengo que el gas natural no es del todo un gas, un energético de la transición, sino para el caso colombiano en específico, es un energético que viene del pasado, que es parte de nuestro presente y que va a estar en nuestro futuro por varios años más. Entonces, eso en el caso colombiano, porque hablaremos de un concepto más adelante y es que la transición energética pues tiene que suceder, pero no para todos los países es igual. Entonces, por eso me gusta mucho la pregunta, que podamos hacer un poco la comparación de lo que está pasando en Colombia frente al mundo. Y es, en el caso de la transición energética, tenemos que hablar de un concepto muy importante que es la seguridad energética. Y ese ejemplo, digamos, eso se evidenció, salió a flote con la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania en países, y el caso muy específico en Alemania, en donde quisieron migrar de una matriz que se fundamentaba en la generación a partir del carbón, del gas natural, de los combustibles y la energía nuclear, a energías más limpias y de menos emisiones, dentro de las cuales estaba el gas natural. Y por un conflicto geopolítico, Alemania se vio en una situación en la que tuvo que salir a comprar gas natural porque su principal proveedor pues estaba en un conflicto y se generaron sanciones y no pudo adquirir más gas natural de ese proveedor. Salió al mercado, inclusive hay registros de compra de GNL, gas natural licuado, que pudieron llegar hasta $70 por millón de BTU.
Para que nos hagamos una idea, de pronto el público que nos escucha, que no conoce de pronto el mercado del gas natural en Colombia, podemos estar pagando entre 6 y 8 dólares o inclusive muy costoso $13 por MMBTU, por unidad de energía. Entonces Alemania llegó a pagar hasta $70 por MMBTU, cada una de esas unidades de energía, para comprar gas natural y poder satisfacer su necesidad, porque se venía el invierno. Digamos que el invierno en países como Alemania pues puede, inclusive si no hay un buen sistema de calefacción, pues puede generar la muerte en las personas. Entonces, un poco lo que quiero mostrar acá es que esa transición energética, primero el concepto del que hablaremos varias veces, es que para cada país es diferente, y el gas natural pues es en todos los casos sí juega un rol protagónico como ese energético que permite dar el salto a generación de energía mucho más limpia y amigable con el planeta, pero que también tiene que hacerse a un ritmo y a un tiempo que permita responder a situaciones de estrés o dificultad. En el caso colombiano, pues ya tenemos, como dije al principio, 7.2 años de reservas para consumir gas natural en el ritmo que llevamos de consumo, pero en el caso de Alemania fue un rompimiento abrupto de ese suministro que generó una posibilidad o una necesidad de acudir a otras fuentes de gas natural, pero que obligó a Alemania a moverse muy rápidamente para poder resolver ese problema. Claro, estamos hablando de dos economías diferentes. La economía alemana pues tiene fortaleza, tiene una economía industrializada que cuenta con recursos y que pudo solucionar en su momento esas necesidades a pesar del alto costo. En el caso colombiano, creo que estamos en el momento de tomar la decisión correcta. Creo que estamos en el momento de tomar esos ejemplos y entender que si bien queremos hacer una transición, hay que hacerla de manera responsable, como se hizo o como se trató de hacer en los 90 cuando tuvimos el apagón. Juan Carlos, ahí me surgen dos preguntas. La primera es que la gente siempre oye que nos quedan 7 años, pero hay mucha gente ya con más edad que dice, pero es que siempre han sido 7 años. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo así que cada año nos siguen quedando 7 años? ¿Eso es bueno o eso es malo? Digamos que llevemos muchos años teniendo 7 años es señal de que las compañías han sido capaces de reponer las reservas que nos vamos consumiendo. Lo preocupante sería una caída abrupta de esos años a 2 o 3 años y teniendo pues toda la infraestructura de la que ya hablamos montada. Colombia ha tenido años de 11, 12, 13 años de abastecimiento y lo que ha ocurrido es que las reservas no se han ido reponiendo de tal manera que esos números que teníamos hace unos años, entre el 2010 y 2015, se mantengan para precisamente tener esa estabilidad en el consumo del gas natural en el futuro. Entonces, no es malo, no es bueno, simplemente es un indicador de cómo estamos pudiendo o no reemplazar las reservas que estamos consumiendo en materia de gas natural. Perfecto. Pero la otra duda que me surge es que uno oye en Europa particularmente todas las discusiones del gas natural, ¿no? Entonces, que si entra dentro de la taxonomía de las energías verdes o no, que si corresponde a las necesidades de los alemanes o de los franceses, ¿no? Y al otro lado del charco está la historia de los americanos como el país que más reducción de emisiones ha hecho en los últimos 20, 30 años con los cambios de generación en carbón a generación a gas. ¿Es verdad que el gas es el protagonista en la transición energética? No me cabe la menor duda, pero otra vez, cada país tiene su historia, cada país tiene un nivel de necesidad de desarrollo económico y energético diferente. Creo que el caso europeo es un caso bien interesante porque pues hay esas discusiones, está el tema geopolítico con Rusia, las sanciones, pero al mismo tiempo pues hay una necesidad importante de tener gas natural y reducir emisiones. Hay discusiones de si es un combustible verde o no. Ve uno también a Noruega, por ejemplo, reanudando exploraciones en offshore, el Reino Unido contemplando nuevamente exploración y explotación de no convencionales, que pues últimamente es como el coco, ¿no? de la exploración y explotación de hidrocarburos. Nadie quiere saber del fracking, pero los países están en un estado de necesidad individual por su desarrollo, que pues cada país va tomando de manera individual las decisiones necesarias para el concepto del que mencioné al principio, y es asegurar o mantener o establecer la seguridad energética para el país. Entonces se encuentra uno que el gas natural es el protagonista en todas esas discusiones de los países, porque es pues clara y científicamente pues un combustible que emite menos emisiones que los que venimos utilizando y que permite la estabilidad de la generación de energía eléctrica para esas fuentes no convencionales de energía renovables como son la eólica y la solar.
Pues Juan Carlos, yo veo que el gas es un jugador esencial que lleva haciéndolo en Colombia muchos años, como usted nos contaba, pero sin duda alguna va a seguirlo siendo. Y me gustaría preguntarle sobre el futuro del gas natural en Colombia. Y acá le pongo varios elementos sobre la mesa. Uno, la generación, lo que usted nos venía diciendo, la importancia de tener una capacidad de respaldo, sin duda alguna es importante. Dos, la incorporación del gas natural como combustible en la matriz de combustibles que tiene Colombia, que ya está, pero ha tenido subidas y bajadas, ha habido adopción, ha habido gente que se arrepiente y se devuelve a la gasolina, al diésel y a la CPM, está la movilidad eléctrica, pero entonces ese gas, ¿cómo empieza a jugar con esos otros competidores? Pero lo más importante es, ¿será que tendremos gas para mantener esa oferta o nos va a tocar importar? Bueno, pues es que yo creo que esa discusión se puede enfrentar a partir de la disyuntiva que yo creo que es clara. Y es, ¿continuamos en esa senda de la exploración y explotación de gas natural nacional o renunciamos a ese camino y dependemos de la importación de gas natural como fuente de energía para Colombia? Y yo creo que, digamos, uno siempre prefiere para este tipo de políticas y este tipo de situaciones, pues de alguna manera reforzar ese concepto del que hemos hablado, que es la seguridad energética. Los dos caminos son viables. Cada camino, como todas las decisiones que se toman en la vida, pues tienen sus consecuencias. Pero yo creo que otra vez, y por eso arranqué por la historia, yo creo que las decisiones que históricamente hemos tomado que favorecen al mercado nacional, que la producción nacional es la protagonista, que no dependemos de los ires y venires internacionales geopolíticos, de los que sí producen gas y no lo quisieran o lo pudieran enviar para regasificarlo y utilizarlo en Colombia, pues nosotros sí, siempre es mejor depender de uno mismo y de las decisiones que uno mismo toma. Entonces, cuando sucedió el apagón, cuando ha venido sucediendo estas situaciones a las que el país se ha enfrentado y ha resuelto con sus propios recursos, pues el resultado es el que tenemos hoy. Es una industria fuerte, desarrollada, que ha traído bienestar, que ha traído igualdad, porque los servicios públicos lo que generan son eso, igualdad, justicia, en la que la gente pues se siente atendida, se siente parte de la comunidad, la familia deja de tener que consumir o utilizar leña para cocinar, por ejemplo, hay agua caliente en donde se necesita. Entonces, digamos que los caminos están claros. La no estimulación, por ejemplo, de una política de exploración de hidrocarburos puede llevar a que ese numerito mágico que usted me preguntaba ahora, pues siga estando en 7 o tienda a la baja. La importación, por supuesto que es una solución que permite resolver problemas coyunturales, pero pues que nos expone a situaciones económicas en los precios de ese tipo de commodities que no van a estar bajo nuestro control. Entonces, hay que tener en cuenta también que en este momento tenemos una buena prospectividad en el offshore. Sin embargo, ese tipo de proyectos en Colombia y en todo el mundo, pues son proyectos muy costosos de desarrollar. Aquí estamos hablando de perforaciones que se encuentran a más de 80, 90 kilómetros, digamos, de la línea costera colombiana y que van a requerir de una gran inversión para poderlos desarrollar. Entonces, el recurso existe, lo podemos utilizar, pero depende de esas decisiones de política pública y esas decisiones también de las compañías del sector privado, que son, digamos, los socios para poder desarrollar y tener una respuesta que permita tener esa seguridad energética que se va a ver reflejado en el bienestar general de la comunidad. Pues Juan Carlos, yo creo que hemos dado una vuelta importante sobre el mundo del gas natural y el papel que juega en esa transición a nivel comparado, a nivel nacional. Muchísimas gracias. Juan Felipe, a usted realmente muy interesante. Yo siempre contento de hablar de gas natural y bueno, de todo el sector de hidrocarburos, que realmente es un tema muy, muy apasionante y que siempre da para tener discusiones muy interesantes. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Bueno, mi recomendado es un podcast que se llama How to Be a Better Human de Chris Duffy. Es un podcast muy interesante. Él es un humorista, un comediante de Estados Unidos que se hace preguntas para cómo tratar de ser mejores personas, que yo creo que a veces en este ritmo del día a día que nos pide en los tiempos en que estamos, pues realmente es una buena pausa para acordarnos que somos humanos. Aquí termina Del Carbón al Watt. síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia.
Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.